Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes, agradecido con Dios por todas las cosas maravillosas que el Señor hace en nuestras vidas. Estamos hablando de el enemigo, de que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas, que es el temor. Dice la Escritura que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y sabemos que el temor no viene de Dios, sino que viene del mismo infierno. Sabemos que cuando el temor llega a ti, te aflige, te angustia, te enferma, te pone los nervios a desbaratar, te hace actuar mal, tomar decisiones erradas, porque ese espíritu pertenece a las tinieblas. El espíritu de Dios, contrario al miedo, a la confianza, estar seguro, reposado, esperar sabiendo que nuestro Dios va a hacer, nos fortalece, nos intimida con Él, nos familiariza, nos empodera. Cuando uno puede conocer este amor del que Dios habla, puede decir como el apóstol Pablo: todo lo he dejado por basura, por ese conocimiento de poder entender cómo es que Dios me ama, que aunque yo estaba haciendo lo malo, aunque yo merecía ser castigado por perseguir el pueblo de Dios, por haber participado en la muerte de sus santos, yo debería morir, y más sin embargo Dios me retiene para que yo conozca su amor. Al conocer el amor de Dios y poder ver que todo lo que está escrito fue escrito para beneficio mío, ahora ya me debo a Dios. No me debo a la ley que yo quería ejecutar, a la interpretación de la Escritura, a lo que me enseñaron mis maestros. No, ahora me debo a Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy en día. Que tú no conozcas a Dios por lo que te enseñaron tus padres, por lo que enseñaron tus abuelos, por lo que aprendiste en la escuela, por lo que has aprendido escuchando a los demás. Dios desea que tú le conozcas personalmente. Estamos hablando de una intimidad, una familiaridad con Dios, que tú puedas ir a hablarle a Él como a un padre, como a una madre. Padre, aquí estoy yo, no puedo, no resisto, no sé qué me pasa, quiero hacerlo, pero no lo logro hacer. Quiero estar contigo, pero yo no sé, mi tiempo se va, no alcanzo a hacer las cosas para que yo pueda estar contigo. Necesito tu ayuda, necesito me ayudes. Sé que he cometido errores, faltas, pecados. Yo me he apartado de ti, Señor. Te pido que por favor me traigas a tu presencia, que me muestres el camino, que me marques el sendero, que ilumines por donde debo de caminar. Abre mi oído para que yo te escuche. Quita lo que impide que mis ojos te vean, Señor. Cuando nuestro corazón está actuando en esa posición, estaremos como el apóstol Pablo, dejando todo lo que conocemos por basura, no dándole valor por ir enfrente a lo que realmente tiene valor. Nadie podrá alcanzar la visitación de Dios en su corazón. Recuerde que es bien importante esto. Tú, como templo del Espíritu de Dios, Dios habita en una de las tres partes de tu cuerpo. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Aunque los tres están juntos y son uno solo, hay dos partes que son espirituales y una que es física. Tu cuerpo es físico, tu alma y tu espíritu son espirituales. En una de esas dos partes espirituales está Dios enthronado. Y no va a estar en tu corazón, porque el corazón siempre va a tener faltas. Es en tu espíritu. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande por el hombre, que el hombre, estando en el curso de su regeneración, porque nosotros cuando conocemos a Dios y deseamos que Dios haga en nosotros, lo que hacemos es que nos sometemos a un estado de regeneración, donde la palabra de Dios, que es lo que Dios va a usar para regenerarnos a través de su Espíritu, por lo que Jesús hizo en la cruz a favor nuestro, eso va a estar haciendo diariamente una regeneración para parecernos más a como Él es. Por eso el apóstol decía,
ahí en Filipenses, voy a leer una sola parte, un solo renglón. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo había dejado todo lo que él entendía, sabía, venía de una familia prestante. Él lo había dejado todo por solamente poder alcanzar a entender el conocimiento de lo que Dios había hecho a través de Jesucristo, y cómo no solamente lo hizo a través de Jesucristo, sino que nos dejó una llave de seguridad por la cual nosotros sí vamos a alcanzar a entender. No es la posibilidad, es que sí lo podemos hacer, y es conocer a Cristo Jesús a través del Espíritu, usando Él la palabra. Es la seguridad que tenemos. Por eso la tripartitura del hombre está sujeta o a que el hombre cree con su mente el bienestar de Dios, o a que el hombre cree con su mente la maldición del mundo. Tenemos el poder creativo de Dios para poder desarrollar dentro de nosotros qué queremos creer, qué queremos colocar como principio para desarrollar nuestra vida. Así como tú puedes crear temores dentro de ti, porque al darle manivela y manivela a todos esos pensamientos y a esas ideas, las vas dando forma, comienzan a nacer esos monstruos que te separan de la vida de Dios. Y Dios quiere que tu imaginación, la que Él colocó dentro de ti, comience a crear el bienestar que Dios tiene. Entonces el apóstol Pablo dice que él lo ha dejado todo por entender ese conocimiento. Porque la única manera que tú vas a creer es poder ver lo que Dios dice. Y tú no vas a poder verlo si no lo entiendes. Por eso es que las personas están esperando que venga una imagen, igual que los judíos, de que baje del cielo y que diga: ese es el Mesías, el Salvador. No. Esto es por fe. Tu fe te lleva a ver a Dios. Tu fe te lleva a oír a Dios. Tu fe te lleva a visualizar a Dios haciendo cosas. Porque esa es la imaginación creativa de Dios y que colocó en el hombre. Por eso la fe se puede mover, porque la fe no siendo se hace. La fe no existe en el mundo espiritual hasta que tú no la puedes ver. Cuando tú puedes ver, tu fe que está en un mundo espiritual toma forma física y se materializa, trayéndote la bendición o la respuesta de lo que tú estás pidiendo. Eso es creer. Entonces el apóstol Pablo decía que por ese conocimiento que él aprendió, de conocer a Cristo Jesús, su salvación, su redención, su vida futura, la herencia de Dios en la tierra para que tú y yo la vivamos, él dice lo siguiente, ahí en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir, yo aquí no tengo todo el recurso que yo necesito, pero Dios lo tiene. Y Él dijo que Él sería para mí lo que yo necesitara que Él fuera para mí. Dios es lo que yo necesito. Por eso es que la palabra de Dios es lo que Dios dice que yo soy. Cuando tú puedes entender esto, el amor de Dios se transforma en confianza. Y cuando tú tienes confianza, tienes dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, tú puedes seleccionar entre lo bueno y lo malo. Porque la meditación te da eso. Cuando tú puedes meditar es seleccionar entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Lo que voy a hacer y lo que no quiero hacer. Cuando tú puedes ver que la mano de Dios es más poderosa que lo que tienes en la otra mano. Cuando tú puedes ver que la palabra de Dios es fiel y capaz de hacer lo que tú tienes en la otra mano que necesitas que se resuelva, pues tú vas a descansar, tú te vas a dar para que Dios actúe. Eso es erradicar el temor. Pero hermano, eso no suena nada a erradicar el temor. Claro que sí.
Cuando tú deseas que Dios haga, tú no le vas a decir a alguien, mira, yo quiero que tú me vayas a hacer tal cosa, sin primero no buscar la persona. Después de que la busques y la encuentres, comiences a contarle lo que tú quieres que él haga. Y después recibir la respuesta de esa persona que él va a ir a hacerlo. Eso es lo que da la familiaridad, la comunión, la compenetración con nuestro Dios. Por eso es que hay que cambiar las cosas. Hemos estado enseñados a ir y dar una retajila y pensar que Dios nos escuchó y luego nos vamos, y los acontecimientos seguidos enseñan de que como que Dios estaba sordo, porque no hace nada de lo que nosotros pedimos. Y muchas de las veces es porque estamos pidiendo para nuestros propios intereses. No estamos pidiendo bajo la voluntad de Dios. Y no pedimos bajo la voluntad de Dios porque no conocemos a ese Dios. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que haga algo por nosotros si no le conocemos? Pero hermano, es que la Biblia me dice que es por fe. Sí, pero una fe que sea operable. Eso está como decir, Señor, yo quiero que me regales el rascacielos aquel de 80 pisos. No que Dios no te lo pueda dar, pero esa es una fe operable en tu vida. Tenemos que ir al que tiene la solución de todas nuestras cosas. Y para ir allí hay que ir en espíritu, porque Él es espíritu. Necesitamos saber que si tú no tienes tiempo para Dios, aunque Dios tiene todo el tiempo del mundo para ti, tú lo estás desechando. No lo quieres. Mira lo que dice el apóstol. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Una vez que nosotros decidimos que Dios es el que va a hacer todo en nosotros y por todo, entonces ya nosotros dejamos de lado las angustias y las aflicciones, porque la presencia de Dios nos da la seguridad de que Él lo va a hacer. Ya nuestra mente está puesta en lo que Dios dice que va a hacer. Una vez que tu mente está girando bajo los principios de Dios, y los principios de Dios te están inundando, te están enseñando lo que Dios piensa de ti, y tú estás pensando lo que Dios dice y viendo y oyendo, pues dentro de ti se va a levantar, dentro de tu ser interior, de tu alma, se va a levantar un gigante de confianza de que Dios está haciendo a favor tuyo. Porque tú puedes sentir, ver y oír la presencia de Dios. Se te hace palpable el accionar de Dios en tu vida. Entonces, la paz que Él da viene y te cubre. No sabe cómo, no sabes ni cómo explicarlo, porque sobrepasa todo entendimiento posible que nosotros tengamos. Pero esa paz que Él nos da, nos va a guardar de todo, inclusive va a guardar nuestras mentes, porque vamos a estar refugiados en Él, en Cristo Jesús. Pero ¿por qué nosotros no recibimos? Porque nuestro tiempo no está enfocado a esa presencia. Nuestro tiempo está enfocado a lo que nosotros necesitamos. Nosotros queremos ir a Dios solamente con la interpretación de que Él sea el que solamente haga su trabajo como suplidor, y ya lo demás no lo queremos. Queremos que nos satisfaga solamente lo que necesitamos y ya, se acabó el cuento. Por eso es que no obtenemos. A Dios no le interesa que tú lo busques por la bendición. A Dios le interesa que tú lo busques porque Él es el Dios que da las bendiciones. Cuando nosotros vamos a Dios a buscarlo a Él como persona, a escucharlo, a entender, a que nos explique, a que nos enseñe, estamos en el norte correcto. Mira lo que dice el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Santiago capítulo 4, versículo 1. Codiciáis y no tenéis,
y por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Imagínate esto. Si nosotros sabemos que cuando vamos a la presencia del Señor, por todo lo que hemos enseñado antes, debemos de ir con un corazón que busca a Dios antes que las bendiciones. Y sabemos que lo que estamos haciendo es una vida donde no obtenemos las bendiciones de Dios. Bueno, tenemos que hacer una reflexión. Tenemos que pensar que algo está pasando en la comunicación entre Dios y yo, que lo que yo le pido en mi interior no satisface a Dios y Dios no me lo está dando. Entonces el apóstol aquí es bien enfático, que dice que no recibimos porque pedimos mal. Y dice que pedimos mal porque nosotros pedimos con malos propósitos, para gastarlo en nuestros placeres. Dice, ok, mira muchacho, ¿sabes por qué Dios no te está respondiendo? Ok, porque cuando tú pides, estás pidiendo egoístamente para tu gusto, para tu placer, para tu deseo. Tú no estás pidiendo para que Dios se honre, se glorifique y Dios se complazca en lo que tú estás pidiendo porque es conforme el corazón de Dios. Tú estás pidiendo para tus deseos. Como tú estás pidiendo para tus deseos, yo no te estoy escuchando. Por eso es tan importante el énfasis que hemos hecho, que la única manera de que el temor y la duda se vaya de tu corazón, ese espíritu salga, porque la gente piensa que no, yo voy a ir y entonces esperar que el ungido de Dios venga, me coloque la mano en la cabeza, hago una oración y se me van a ir los miedos y los temores. Bueno, déjame decirte que hay mucha gente con la cabeza cuadrada, de tanto que le han puesto la mano, ya perdió la circunferencia y todavía siguen en miedos y en temores. Porque solamente es la presencia de Dios la que va a erradicar eso de ti. La comunión con Dios, la coinonía con Dios, el oír la voz de Dios, el hacer la voz de Dios. Eso es lo que te va a dar la confianza para que se erradique. Aquella persona que está en esos términos no está pidiendo para él, está tan enamorado de Dios que lo que él quiere, como decía David, es estar en ti. Una sola cosa busco y esa hago. O sea, él se proponía buscar solamente estar en la presencia. Por eso es el reclamo a través de los profetas que se narra en Hechos 15, en donde dice que Dios en este tiempo va a restaurar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es que Dios quiere que tú y yo tengamos nuestro propio tabernáculo. No es que ahora vamos a tener, José hace el tabernáculo de David, Beatriz hace el tabernáculo de David, Mauricio hace el tabernáculo de David, Pablo hace el tabernáculo de David. No, es lo que David hacía en el tabernáculo. Se separaba para Dios con un deseo tan vehemente que le decía, mira, de aquí no me voy a ir. Haz de cuenta que está Jacob ahí parado. Cogió al ángel y le dijo, hasta que tú no me bendigas no te suelto. Aunque lo dejó cojo, marcado para toda la vida, andando derrengado, pero todo el mundo sabía que estaba marcado por Dios. David hacía lo mismo. Dios quiere que en esta época el tabernáculo, que significaba el tabernáculo de David, aquella vehemencia, aquel deseo por ir a encontrar la presencia de Dios, que esa era la única cosa que buscaba David, estar en su presencia y no por un día, sino habitar permanentemente ahí. Eso nazca de nuevo en la iglesia, que ya tú no pidas para ti, que tú pidas pedir a Dios. ¡Wow! Que lo único que tú pidas es que la presencia de Dios esté contigo desde que te levantes hasta que te acuestes. Que a donde tú vayas, Dios vaya contigo. Que donde tú pises, Dios pise. Que donde tú bendigas con la mano, Dios está colocando la mano. Que cuando tú hablas, el Espíritu de Dios habla. Entonces, cuando tú pides, no vas a pedir según tus propósitos, según tu deseo, según lo que tú quieres gastar para ti mismo o que se haga contigo. Tú vas a pedir que Dios haga a través de ti. Por cuanto tú pides eso, te va a pasar lo mismo que a Salomón.
Salomón no pidió para él, Salomón pidió sabiduría para manejar al pueblo, y aquello complació tanto al Señor que le dio la sabiduría, le dio riqueza, le dio todos los tronos del mundo y lo hizo colocando una cúspide tal que todo el mundo anhelaba estar al pie de Salomón. Eso es lo que Dios hace cuando uno busca de corazón a Dios, cuando uno busca para sus propios deseos. Mira lo que dice aquí más el apóstol Santiago: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, oh almas adúlteras. ¿Por qué le llama almas adúlteras? Porque debiendo ser comprometidos y fieles a Dios, somos infieles cuando desechamos el principio de Dios para aceptar el principio de los hombres. Entonces Dios nos llama almas adúlteras, que estamos fornicando, estamos teniendo relaciones con cosas que no son las de Dios. Entonces no recibimos, porque Dios es fiel solo a su palabra. Cuando tú entiendas eso, se va a manifestar todo el poder de Dios. Lo que impide que nosotros triunfemos, que son los temores y las dudas, es lo principal en el corazón del hombre, lo que lo oprime y lo aflige, el pensar que puede fracasar, y no arriesgan muchas veces por temor a fracasar, y se mueren teniendo 60 años, pero estaban muertos hacía 30, porque ya no querían vivir más, no les interesaba la vida que vivían. Entonces dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Más claro para dónde. Si tú sigues tus relaciones con el pecado, con la doble moral, con llamar a lo malo bueno, tú estás siendo amigo de lo que es contrario de Dios. Pero cuando tú quieres desechar todo eso, ir a buscar la presencia de Dios, ir a buscar el aliento de Dios, te va a pasar cosa diferente. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tú me dirás: bueno, entonces ¿cómo nos movemos en este mundo? Si todo el mundo piensa así, si todo el mundo hace así. Bueno, lo que Dios quiere, Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas estando en el mundo. Quiere decir que lo que Dios quiere es que nosotros nos portemos en este mundo, en este sistema, porque el mundo es el sistema que está ejerciendo ahora, que está operando, no como ellos operan, sino que caminemos en ese mundo conforme Dios opera, porque nosotros no solamente le vamos a enseñar a ellos que sí se puede lograr el cambio, que sí se puede hacer, sino que vamos a demostrar de que sí es posible que Dios viva en nuestro ser interior, y que Dios desde adentro del ser interior donde está enthronado, porque nosotros se lo permitimos, le entregamos el albedrío de nuestra alma, nuestra voluntad, para que obedezcamos a su principio. Él pueda enseñar al mundo lo que el mundo está esperando. Estamos en el tiempo de la espiritualidad. Tú miras, toda la gente está corriendo hacia cualquier lugar donde alguien puede llevarle un poco de agua a la sed que tiene su espíritu, aunque muchos cuando la beben se dan cuenta que son aguas amargas. Andan buscando al horoscopero, al que tira los caracoles, al que lee los números, al que le lee el café, al que le tira las cartas, al palero, al santero, al brujo, la hierbita, la pepita, la almohadillita, el dólar que lo guardo para que se me multiplique, y corro con la maleta porque quiero viajar, y cambio la ropa porque una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque hay vacíos en su interior y los quiere llenar con cualquier estupidez que le dicen allá afuera, y pagan por las estupideces. Les encantan que alguien les discierna el espíritu y les diga boberías. Ay, me lo dijo, pero qué exactitud, qué prontitud, me lo dijo todo. El diablo se viste de ángel de luz para engañar a sus escogidos. Hasta ellos caerán. Por eso, para estar fuerte hay que estar en la presencia de Dios. Saber que solamente el principio de Dios cambia. Hay gente que escucha y escucha y escucha,
pero no quieren ceder, porque la soberbia y el orgullo se han apoderado de ellos. Yo no cambio porque tú me digas que Dios existe. Si es que yo no quiero que cambies porque yo te diga. Yo lo que quiero es que conozcas al Dios que cambia. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Imagínate. El Espíritu viene a morar con nosotros. Ahora, Dios anhela que ese Espíritu de Él empiece a hacer el trabajo que debe de hacer para que ya no adulteremos, sino para que seamos fieles a Dios, obedientes a Dios, que ya no busquemos las cosas que nuestra carne nos pide, sino que nosotros busquemos las cosas de Dios. Dios anhela que nosotros desechemos, como el apóstol Pablo lo dijo, todas las cosas del sistema de este mundo para comenzar a abrazarnos a las cosas de Dios. Dios anhela ese momento. Si tú pensabas que cuando estábamos leyendo esa búsqueda pasional que tenía David por ir a encontrarse con la presencia de Dios, con buscar solamente eso, con habitar ahí para contemplar la hermosura de Dios, y se narra esa ardentura, esa pasión en el rey David, dice Dios que Él nos anhela por encima de eso. Imagínate que el más interesado en que tú te sientes con Él no eres tú, es Dios. Porque hay un propósito, porque hay un plan, hay un destino que fue puesto dentro de ti, y hasta que tú no vayas a ese encuentro con Dios, ese destino está parado. Y lo más grave es que cuando tú empieces a caminar, la vida de muchos otros va a empezar a caminar, porque en ti fueron colocadas bendiciones para que esa gente las puedan recibir. Qué tremendo, ¿verdad? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios y resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Ahora, esto es tremendo. ¿Cómo va a huir el mal de nosotros? El diablo es el mal. ¿Cómo va a huir? Respuesta, sometiéndote a Dios. Ajá. ¿Y qué significa eso? Pues que yo voy a buscar la presencia de Dios y me voy a someter a sus mandatos. Me voy a someter a su consejo, me voy a someter a su palabra, porque en ella está la justicia que yo necesito que se me haga hoy. Yo quiero que el enemigo huya, yo quiero resistirlo, yo quiero que él sepa que no va a poder hacerme daño, me tengo que someter a Dios. Si yo no me someto a Dios, Él me va a seguir golpeando, me va a seguir hiriendo, me va a seguir haciendo daño, va a seguir sacando ventaja de mí, me va a seguir enfermando, me va a seguir llevando a miseria, a aflicción, a dolor, a muerte, a todo. Pero tan pronto yo me meto con Dios, cambian las cosas. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, su presencia se encarga de que Él tenga que huir. ¿O no te acuerdas que Jesús caminaba por Palestina y los demonios los reconocían y huían? Le decía, ¿qué tienes contra mí, Hijo de Dios? Lo reconocían, porque el mal siempre va a reconocer a Dios. Siempre que el mal se levante va a reconocer que la presencia de Dios está ahí. Por eso el espíritu de enfermedad se tiene que ir. El espíritu de miseria se tiene que ir. El espíritu de lujuria se tiene que ir, el de pornografía, el de sexo, el de prostitución, el homosexualismo, el de robo, el de adulterio, el que tú quieras. Tan pronto se coloca delante de la presencia el causante, no la causa, porque Dios ama al pecador, no al pecado. Cuando el pecador va a Dios y le dice, declara en insuficiencia, inmediatamente la presencia de Dios hace que el pecado huya del pecador.
porque el pecador se somete a la gracia de Dios, y cuando el pecado abunda, la gracia sobreabundó. Quiere decir que si el pecado era grande, la gracia de Dios era más grande que ese pecado, y tan pronto lo cubrió, desapareció. Por eso es importante la presencia de Dios para cambiar nuestras vidas. La vida del hombre gira en base a fe y a la fidelidad de Dios. A fe, a la fidelidad de Dios. A que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y yo lo creo. Que la palabra lo dice porque Dios lo dijo que lo iba a hacer y Él juró por Él mismo que lo iba a hacer, y mi vida está pendiente de la fidelidad de Dios y de la fe en esa fidelidad. Todo va a cambiar. Pero también, si yo puedo colocar que las dudas de lo que está pasando en el mundo me penetren, esos van a tener por sí temores. Y entre los temores y la duda, yo voy a estar creando un mundo imaginario de mal en contra mía. Y por cuanto yo lo estoy imaginando, la Escritura dice que todo lo que nosotros creamos que nos va a pasar, nos pasa. El mal que te va a alcanzar, te alcanza. Pero tengo noticia para ti. Así como creamos el mal, podemos creer el bien. Y entonces el bien te alcanzará, te perseguirá, te cubrirá y sobreabundará en tu vida. Porque la gracia sobreabunda encima del pecado. Lo dice Dios. Dice: por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que hemos estado diciendo, por tanto, en estos capítulos. Acerquémonos a Dios, que inmediatamente Dios va a hacer su parte. No dice ni siquiera, llégate hasta la presencia de Dios. No. Comienza a caminar hacia el encuentro con Dios, la presencia con Dios, que Dios se va a mover de su sitio y va a venir a encontrarse contigo. Es maravilloso que Dios se venga a encontrar conmigo. En vez de yo ir a buscarlo hasta donde Él está, tan pronto tu decisión, tu actitud es caminar hacia donde está Dios, Dios se para de su silla y viene a tu encuentro. Porque Él anhela más que tú estés en su presencia de que estés en el mundo con el pecado. Porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ya? Por ejemplo, la gente que está en pecados que abiertamente se declaran, como los homosexuales, como las lesbianas, como las prostitutas, los drogadictos, los borrachos y otros sin número, que abiertamente hoy en este tiempo la gente está llamando a eso como la moda. Ese es el modelaje, ese es lo que le están vendiendo a los jóvenes que hay que hacer. Y entonces esas son las estrellas de nuestra televisión, de nuestros cines, de las revistas. La revista que más vende es aquella que saca una escena de adulterio, de fornicación o descomposición moral. Porque se aprovecha el mal del mal. Pero Dios llegó para decirle al mal: hasta aquí llegaste. Yo estoy presente en este pecador, que era un pobre hombre sometido a tu control, a tu dominio, pero que ahora ha encontrado de mí la vida. Y yo, la vida, voy a sobreponerme en medio de todos sus males y los voy a erradicar, porque yo, la vida, voy a darle a este hombre lo que yo tenía pensado para él desde un principio. Y dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadoras, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Dejad de hacer lo que estás haciendo. Purificad vuestros corazones, hombres de doble ánimo. ¿Qué habla de la gente de doble ánimo? El que hoy piensa que lo puede hacer y mañana piensa que no lo puede hacer. El que piensa que Dios le va a ayudar y mañana dice: no, Dios se olvidó de mí. El que piensa que va a salir pero nunca sale. ¿Sabe qué dice el apóstol de esto mismo? En esta misma carta dice lo siguiente: pero el que pida, pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Quiere decir que esa persona no va a recibir nunca nada. Y no lo va a recibir porque tiene un doble ánimo. Y dice:
Afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. O sea, siempre vamos a encontrar en la Biblia que el Señor está hablando de que nosotros llegamos con esa alma contrita, con ese arrepentimiento genuino, sabiendo de que el Señor es el que va a hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo leía ahí en Timoteo, versículo número 7, por lo cual recuerdo que avives el fuego, el don de Dios que hay en ti, habla Pablo para Timoteo, y dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía te quita el poder de Dios, no te deja ni dar el amor de Dios, y por lo tanto no tienes dominio propio. El dominio propio es aquello que te hace reinar, es el don de propiedad que te hace apoderarte, adueñarte, coger, arrebatar las cosas que son de Dios, hacerte audaz, hacerte atrevido. Pero por cuanto el temor está contigo, todas estas cosas tú no las puedes hacer. No eres audaz, no eres atrevido, no tienes arrojo para hacer las cosas, no te adueñas de las cosas, dudas, siempre piensas que las vas a perder, porque el espíritu del mal siempre va a querer eso. Siempre Él va a querer tenerte sometido. Cuando tú estés sometido, date cuenta que el temor te está cogiendo y que el temor no es de Dios, porque el temor está allí porque tú no conoces el amor de Dios, porque el amor de Dios erradica eso y el amor de Dios se siente cuando tú vas a la presencia de Dios. Pero te tengo una noticia buenísima. Solamente ir a la presencia de Dios, tratar de buscar ese tiempo de coinonía con el Señor, decir me voy a arrojar a las manos del Señor, voy a caminar a ese encuentro con Dios. Todo me ha ido mal, pero me estoy leyendo y escuchando que si yo voy en la búsqueda de Dios, Dios se va a parar y va a venir a mi encuentro. Pero cuando Él venga a mi encuentro, no me va a dejar a sí mismo. Dios me va a derramar su amor. Cuando me derrame su amor, me va a dar su poder, me va a dar su gloria, me va a dar su sanidad, me va a dar la libertad en el Espíritu que su Hijo Jesucristo ganó para mí. Y me lo va a sellar con la seguridad del Espíritu Santo. Tendré el dominio propio para escoger las cosas buenas. Ya mi mente no estará creando cosas malas por venir. No estaré lleno de dudas creando imágenes y formas de acontecimientos que no me han llegado, pero que los estoy colocando como si fueran malos. Ahora esa misma mente la voy a colocar para que pueda crear según las formas que Dios dice en su palabra. Y Él dice que me protege, que me bendice, que me prospera, que Él tiene pensamientos buenos y de prosperidad, de salud, de gozo. Él dice que todo lo mío en Él es bueno, porque Él me necesita a mí para Él manifestarse a los demás. ¿Qué tengo que dejar? El temor. ¿Cómo evadirlo? Sintiendo plenamente la llenura del amor de Dios, que es incomprensible a muchas mentes, pero que está en ti. Tú eres el templo de Dios. En tu espíritu está la potencia de Dios. Deja que tu espíritu ilumine tu alma para lo que esté oscuro salga a la luz. Para que la luz de Dios ilumine tu camino. Y se erradicará de ti pobreza, miseria, angustia, dolor. Todo se va a ir. La sanidad va a llegar a ti. Por cuanto el amor de Dios va a gobernar tu vida. Pero que el amor de Dios gobierne tu vida para que el temor nunca más esté ahí, que entiendas que no es que escuches más de Dios, es que tú vayas a escucharlo, no que vayas a orarle, a pedirle a Dios el milagrito o la señal. Ve a buscar el Dios que hace el milagro y la señal, porque buscándolo a Él las tendrás. No lleves una lista de los por qué Dios tiene que hacer las cosas a favor tuyo. No, una sola cosa a buscar, y es a perseguir todos los días de tu vida, encontrarte con Dios a toda hora. Un consejo: dale las primicias de tu tiempo a Dios. ¿Cuáles son las primicias? Tan pronto te levantas de tu cama, enséñale que tú no quieres caminar si no es de su mano, no quieres pensar si no es de su corazón, no quieres hablar si no es de su boca. Y lo más importante, no vas a hacer nada que Él no haga y que tú lo veas hacer.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.